Página 26. El hombre máquina, por Julien Offray de la Métrie, 1747. ¿Es este el rayo de la esencia suprema, que se nos pinta tan luminoso? ¿Es este el espíritu que nos sobrevive? Nace con nuestros sentidos, crece, se debilita como ellos. ¡Ay! También ha de perecer. Voltaire. 1.2. La razón frente al alma. No es suficiente que el sabio estudie la naturaleza y la verdad, debe atreverse a expresarla en beneficio del corto número de aquellos que quieren y pueden pensar, porque en cuanto a los otros, que voluntariamente son esclavos de los prejuicios, les es tan imposible alcanzar la verdad como a las ranas volar. Comentario de TV. En pocas frases, se autoanula este argumento que peca de soberbia y seriedad. El texto se reviste de una gravedad que, leído con ironía, se desarma con facilidad. El sabio exclusivo, presentar la verdad como privilegio de unos pocos es más vanidad que filosofía, parece un club privado de iluminados que se felicitan entre sí. Las ranas voladoras. La metáfora pretende ser ingeniosa, pero suena más a ocurrencia de sobremesa que a argumento serio. Si la verdad fuera tan inaccesible, ¿cómo la alcanzó el propio autor? El autor se coloca en el pedestal del sabio que reparte verdades, aunque sus argumentos se sostienen más en la altivez del tono que en la solidez del razonamiento. El autor escribe: reduzco a dos los sistemas de los filósofos sobre el alma del hombre. El primero, y el más antiguo, es el sistema del materialismo, el segundo, el del espiritualismo. Los metafísicos que han insinuado que la materia bien podría tener la facultad de pensar no han deshonrado su razón. ¿Por qué? Pues porque tienen una ventaja, ya que aquí, realmente, lo es, en haberse expresado mal. En efecto, preguntarse si la materia puede pensar sin considerarla más que en sí misma, es preguntar si la materia puede señalar las horas. Se ve de antemano que hemos de evitar este escollo en el cual el señor Locke ha tenido la desgracia de naufragar. Los leibnizianos, con sus mónadas, han sacado a la luz una hipótesis ininteligible. Han espiritualizado la materia más bien que materializado el alma. ¿Cómo se puede definir un ser cuya naturaleza nos es absolutamente desconocida? Comentario de TV. ¿Tú puedes? Definir un ser cuya naturaleza nos es absolutamente desconocida es, en rigor, imposible. Toda definición exige atributos, límites y relaciones. Si nada de eso se conoce, lo que se ofrece no es definición, sino metáfora o hipótesis. Lo que sí puede hacerse es delimitar lo que no sabemos y formular modelos provisionales. Negativa. Reconocer que no poseemos experiencia directa ni evidencia verificable sobre la esencia del alma. Analógica. Usar comparaciones con fenómenos conocidos, como la relación cuerpo-mente, o la emergencia de la conciencia en sistemas complejos. Hipotética. Proponer teorías, materialismo, espiritualismo, dualismo, etc., que intentan explicar lo desconocido, aunque ninguna pueda reclamar certeza absoluta. En otras palabras, más que definir lo desconocido, lo que podemos hacer es cartografiar sus fronteras, señalar hasta dónde llega la razón, dónde comienza la especulación y cómo se entrelazan la filosofía, la ciencia y la fe. El autor escribe: Descartes y todos los cartesianos, entre los cuales hace ya mucho que se ha incluido a los malebranchianos, han incurrido en el mismo error. Han admitido en el hombre dos sustancias distintas, como si las hubiesen visto y aún contado. Los más sabios han dicho que el alma no podía conocerse sino por las solas luces de la fe. Sin embargo, en cuanto seres racionales, han creído poder reservarse el derecho de examinar lo que la Escritura ha querido decir con la palabra espíritu, de la cual se sirve al hablar del alma humana. Y si en sus investigaciones no están de acuerdo sobre este punto con los teólogos, ¿acaso estos lo están más entre sí sobre todos los otros puntos? Comentario de TV. Los más sabios han dicho que el alma no podía conocerse sino por las solas luces de la fe. ¿Tienen acaso otro método más concreto, no solo la especulación? Desde una mirada crítica, se puede señalar: carencia metodológica. Apelar únicamente a la fe no constituye un método verificable ni universal, es más bien una postura dogmática. Ausencia de experiencia. El texto mismo reconoce que la experiencia es el verdadero intérprete, pero los sabios que se refugian en la fe no ofrecen un camino práctico para conocer el alma. Contradicción interna. Si la razón y la naturaleza son dadas por Dios para explicar la revelación, ¿por qué renunciar a ellas en favor de una fe sin método? Especulación estéril.
La insistencia en conceptos como espíritu o inmaterialidad sin definiciones claras convierte el discurso en un ejercicio retórico más que en una investigación filosófica. En resumen, la crítica es que estos sabios no proponen un método concreto de conocimiento, sino que sustituyen la investigación por la especulación teológica. La fe puede ser un horizonte de sentido, pero no un procedimiento de análisis. El autor escribe: he aquí en pocas palabras el resultado de todas sus reflexiones. Si existe un Dios, este es autor tanto de la naturaleza como de la revelación. Nos ha dado la una para explicar la otra, y la razón para hacer concordar ambas. Desconfiar de los conocimientos que se pueden extraer de los cuerpos inanimados es mirar a la naturaleza y a la revelación como dos contrarios que se destruyen y, por consiguiente, es atreverse a sostener este absurdo, que Dios se contradice en sus diversas obras y nos engaña. Si hay revelación, ésta no puede, pues, desmentir a la naturaleza. Por la naturaleza sola se puede descubrir el sentido de las palabras del Evangelio, del cual solo la experiencia es el verdadero intérprete. En efecto, los otros comentadores, hasta aquí, no han hecho más que embrollar la verdad. Vamos a apreciarlo por el autor del espectáculo de la naturaleza. Es sorprendente, dice, a propósito del señor Locke, que un hombre que degrada nuestra alma hasta considerarla como un alma de barro se atreva a establecer la razón como juez y soberano árbitro de los misterios de la fe, pues, añade, ¿qué idea asombrosa se tendría del cristianismo si se quisiera seguir a la razón? Aparte de que estas reflexiones no aclaran nada con respecto a la fe, constituyen objeciones tan frívolas contra el método de quienes creen poder interpretar los libros santos que casi tengo vergüenza de perder tiempo en refutarlas. La excelencia de la razón no depende de una gran palabra vacía de sentido, la inmaterialidad, sino de su fuerza, de su magnitud o de su clarividencia. Así, un alma de barro que descubriese, como en un golpe de vista, las relaciones y las consecuencias de una infinidad de ideas difíciles de captar, sería evidentemente preferible a un alma tonta y estúpida que estuviera hecha de los más preciosos elementos. No es filósofo quien, con Plinio, se sonroja por la bajeza de nuestro origen. Lo que parecía vil es aquí la cosa más preciosa, en la cual la naturaleza parece haber puesto más arte y más magnificencia. Pero así como el hombre, aun cuando tuviera un origen todavía más vil en apariencia, no dejaría de ser el más perfecto de todos los seres. Así, cualquiera sea el origen de su alma, si ésta es pura, noble, elevada, es un alma hermosa que hace digno de respeto a quien quiera que de ella esté dotado. Comentario de TV. ¿En qué argumento se basaba la Métrie para declarar que el ser humano es el más perfecto de todos los seres? La Métrie declara que el hombre es el más perfecto de todos los seres porque parte de una visión materialista en la que la perfección no depende de un origen noble o espiritual, sino de las funciones y capacidades concretas que la naturaleza ha dispuesto en él. Fundamentos de su afirmación. Complejidad orgánica. Para la Métrie, el cuerpo humano es una máquina extraordinariamente sofisticada, capaz de producir pensamiento, sensibilidad y acción. Razón y clarividencia. La excelencia del hombre radica en la fuerza de su razón, en su capacidad de captar relaciones y consecuencias de ideas complejas, más allá de cualquier inmaterialidad abstracta. Superioridad funcional. Incluso si el alma fuese de barro, lo que importa es su eficacia. Un alma que piensa y comprende es más valiosa que una alma preciosa incapaz de razonar. Revalorización de lo vil. Lo que parece bajo o indigno en el origen, como la materia, se convierte en lo más precioso, porque en ello la naturaleza ha puesto arte y magnificencia. Finalidad práctica. La perfección del hombre se mide por su capacidad de conocimiento, de acción y de organización social, no por su supuesta esencia espiritual. La Métrie se basa en un criterio funcional y materialista. El hombre es perfecto porque su máquina corporal produce pensamiento y razón, y porque la naturaleza lo ha dotado de la mayor complejidad y eficacia entre los seres. No es la nobleza del origen lo que lo hace digno, sino la potencia de su razón y la elevación de su alma en ejercicio. Página 29. Comentario crítico. El pasaje examina la relación entre razón, naturaleza y revelación, y se inscribe en el debate filosófico del siglo XVIII sobre el alma y su estatuto ontológico. Sin embargo, presenta varias limitaciones que conviene señalar. Elitismo intelectual. El autor restringe el acceso a la verdad a un corto número de pensadores, lo que refleja una visión excluyente y poco acorde con el ideal ilustrado de universalidad de la razón. Reducción simplista.
La clasificación en solo dos sistemas, materialismo y espiritualismo, omite la riqueza de matices y corrientes intermedias, como el dualismo moderado o las concepciones vitalistas. Crítica superficial a los filósofos. Las objeciones dirigidas a Locke, Leibniz y Descartes carecen de desarrollo argumentativo, se limitan a descalificaciones retóricas sin análisis detallado de sus doctrinas. Tensión entre razón y fe. Aunque se defiende la razón como intérprete de la naturaleza y la revelación, el texto no resuelve la contradicción entre la autonomía racional y la dependencia de la fe. Uso retórico del lenguaje. Las metáforas, como a las ranas volar, alma de barro, aportan fuerza literaria, pero restan precisión conceptual y rigor filosófico. Inconsistencia teológica. La afirmación de que Dios no puede contradecirse en naturaleza y revelación es válida como principio, pero el autor no ofrece un método claro para resolver las contradicciones históricas entre ciencia y dogma. Idealización de la razón. Se presenta la razón como fuerza suprema, sin reconocer sus límites epistemológicos ni su dependencia de contextos culturales. Desdén hacia la tradición. La crítica a pensadores clásicos se formula en términos negativos, sin ofrecer alternativas constructivas que fortalezcan la discusión. Valor literario sobre rigor. El texto destaca por su estilo apasionado y persuasivo, pero como tratado filosófico carece de la sistematicidad que se esperaría en un análisis académico. Conclusión. El escrito funciona más como provocación intelectual y pieza retórica que como argumentación filosófica sólida. Su mérito reside en estimular el debate, más que en ofrecer soluciones conceptuales definitivas. Página 29.